Ok, para todos los que están presentes en este momento, ¿sí? En el chat solo pongan presente. Bien, mientras están pasando su asistencia, quiero indicarles algo. ¿Sí? Como ustedes saben, pues todos están silenciados, pero va a llegar un momento en que alguien tenga alguna pregunta. Entonces, para yo poder ver que alguien me está haciendo una pregunta, ustedes en la parte inferior del Zoom, donde dice participantes, ¿sí? Donde dice participantes, en la parte de abajo hay unos iconos que son unas reacciones. Uno dice levantar la mano, ¿sí? Entonces, quiero que por favor, a ver, vamos a tomar un estudiante al azar, Andrés Flores, ¿sí? Por favor, donde le digo en participantes, en la parte inferior, ponga donde dice levantar la mano. Levantar la mano. El otro icono. Bien. Entonces, ya, ahí, ya, eso es en las reacciones. Eso es en las reacciones, Flores. Donde dice participantes, en la parte inferior, aquí, por ejemplo, dos participantes levantaron la mano. Justin Vera, ¿sí? Ya me salió ahí que levantó la mano. Katie Flores también. Ya, entonces, esa es la forma. Y el sistema me avisa que alguien tiene alguna inquietud, ¿sí? Esa va a ser la manera en la cual ustedes van a hacer alguna pregunta. Puede ser que yo esté haciendo la explicación, pero ya ahí automáticamente me dice el sistema quién levantó la mano y pues yo le daré paso para que haga la pregunta. Bien, sin más preámbulo, sí, ya definía las políticas y todo lo que vamos a hacer. Bien, les comento que he decidido hacer esta sesión sincrónica, sí, debido a que al menos en la actividad 5, ya de los estudiantes del Foxtrot solamente han presentado 2 y de los estudiantes del ECO, bueno, ahí haya habido un porcentaje más alto de entrega, han entregado 15. Aún así he visto que durante el trabajo durante el trabajo, sí, he visto que hay algunos conceptos que a lo mejor no tienen claro, y por eso he decidido hacer esta clase sincrónica. Bien, eh, voy a compartir, voy a compartir, la diapositiva, ¿sí? Voy a compartir la diapositiva de las clases que hemos estado revisando estas semanas, ¿ya? Ok, voy a poner compartir nuevamente. Okay. Pantalla. Bien. Estas eran las diapositivas que habíamos visto la semana anterior. Sí, una de las preguntas que decía aquí, era de que responda en qué afecta el ángulo de inclinación del plano a las respuestas obtenidas en este ejercicio. Justifique apropiadamente sus conclusiones. Bueno, he revisado algunas tareas del Foxtrot, ¿sí? Al menos los que han enviado, y no hay una forma clara de definir esto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes tenían que haber hecho? ¿O cómo yo puedo analizar esto del ángulo de inclinación? ¿Cómo afecta a las respuestas obtenidas en este ejercicio? Bueno, como les había indicado en este ejercicio, quedaba una expresión literal, que es la que está aquí. ¿Sí? Bien. ¿Ya? Es la que está aquí. Esta expresión literal, si ustedes se dan cuenta, tiene algunas variables, ¿no? M era la masa del objeto que estaba en el plano inclinado. A era la aceleración que ya se les indicaba, que era 1.8.
G es un dato que ustedes ya conocen, la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Seno de teta y el coseno de teta que resultaron pues al hacer la descomposición, ¿no? El mu sub k, que era el coeficiente de fricción cinética, ¿sí? Y bueno, acá se repite la gravedad y la aceleración dada para el problema, ¿ya? Entonces, en esta ecuación que está aquí, en esta ecuación literal, según la pregunta que me está diciendo aquí, en qué afecta el ángulo de inclinación del plano a las respuestas obtenidas de este ejercicio, pues en esta expresión literal, la variable, ¿sí? Vendría a ser el ángulo. La variable vendría a ser el ángulo, porque todos los valores se asumen fijos para los datos de este problema. Entonces ustedes podrán decir, sí, si yo varío el ángulo, voy a tener obviamente respuestas distintas. Pero la pregunta era más específica, ¿no? ¿En qué afecta? No solamente me van a decir que las respuestas son distintas. Usted tiene que justificar. Si dice que son distintas, bueno, pues ¿cómo son distintas? Sí, entonces aquí el problema pues era sencillo de analizar, puesto que ya tienen la expresión literal. Ustedes aquí, ustedes aquí, bueno, tengo mi calculadora, el emulador Valverde, David Valverde, confirme que puede ver la calculadora. Confirme que puede ver la calculadora. ¿Sí ve la calculadora? Sí, profesor, sí, calculador. Ya, ok, gracias. Bien, entonces, en esta expresión en la calculadora, yo ya tengo reemplazado, ¿sí? Por ejemplo, la misma expresión que está aquí, pero con un ángulo de 50 grados, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces, miren que con 50 grados me queda 4.32. Originalmente el ejercicio estaba con 45 grados. Con 45 grados me queda 4.18. Si yo reemplazo por 50, me da 4, digamos con dos decimales, 4.32. 4.32, ¿ya? Entonces, usted lo que tenía que hacer aquí era, pues, en esta ecuación, pues, reemplazar algunos valores. Digamos, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, aquí 55? Ya, por ejemplo, si yo en esa expresión, yo reemplazo con 55, miren que queda 4.42, ¿no? Entonces, 4.18, 4.42, he aumentado el ángulo y esto de aquí va variando. Entonces uno podría pensar, si el ángulo de inclinación, es, va aumentando, entonces quiere decir que el resultado en la masa va aumentando. Pero esos tres datos no me dicen o no me confirman eso de ahí, ¿sí? Para ello voy a probar algunos valores. Bueno, aquí en esta calculadora yo ya tengo ingresado, ¿sí? Yo ya tengo ingresada esta función de una manera literal. Lo único que he cambiado es el ángulo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo reemplazo con 50, que era el valor, bueno, con 45, que era el valor inicial, ¿no? Nos quedan los 4.18. Si reemplazo, por ejemplo, con 50, 4.32, con 55, 4.42, vamos a poner por aquí 60. Sí, vamos a ir aumentando a 65 y vamos a aumentar algunas filas más. A ver, sería 70, 75, 80, 85 y 90. Ya, ok. Bien, entonces aquí para mi tablita, 55, 60, 65, vamos a poner aquí 70, vamos a poner acá 75, acá vamos a poner 80, acá vamos a poner 85 y finalmente 90. Bueno, 90 es un caso hipotético porque ahí sería completamente vertical, ¿no? Pero de todas maneras, como estamos jugando aquí con los números, podemos considerarlo. Ok, quiero que observen lo siguiente. Miren, 45 era el ángulo inicial. A medida que yo voy aumentando, la masa que se necesita debería aumentando, ¿sí o no? 4.18, 4.32, 4.50.
hasta 70 me queda 4,56. Pero ¿qué sucede pasando el 70? Miren que pasando a 75 quedó 4,55. Si yo hago 80, me queda 4,51. ¿Eso qué significa? Yo aquí, previamente, yo pude haber dicho, si aumento el ángulo, aumenta la masa que necesito para que pueda mover el sistema a una aceleración de 1,8. Pero miren que llega un momento en que, por más que yo aumente el ángulo, ¿qué pasa con la masa? Empieza a disminuir. Miren que con 75 bajó, ¿no? Con 80 bajó más, 4,51. Con 85 bajó más, 4,44. Entonces, la conclusión pues sería que a diferentes ángulos de inclinación, el resultado, ¿no?, de la masa aumenta, pero hasta un valor dado. En este caso se podría decir que es aproximadamente 70, porque ese fue el valor máximo de la masa. Una vez que pasé el valor máximo, ¿sí? La masa empezó a disminuir, ¿no? Entonces, eso es un análisis, ¿no? Ese es un análisis de cómo afecta el ángulo de inclinación para algo, ¿no? Usted era profesor, pero yo no tengo la calculadora que usted está utilizando. Bueno, pues si usted tiene su calculadora científica normal, si usted tiene su calculadora física normal, ¿no? Usted lo único que hace aquí es ir reemplazando los valores como estaba haciendo aquí. Pin, José Pin, haga su pregunta. José Pin. Ya. Que se le fue, dice. No tiene la pregunta. Ok, el otro estudiante que levantó la mano, haga su pregunta. Mori, me parece que era. Bueno. Bien, entonces, miren que al variar, ¿no? Quedaron diferentes masas, pero hay un ángulo de inclinación que me salió con esa, la masa máxima, ¿sí? También Mori se le fue la pregunta. Dice, bueno, entonces, esa es la forma en cómo ustedes tenían que haber hecho, cómo pueden ustedes llegar a una conclusión, ¿no? Miren que lo que hemos hecho es trabajar con la expresión literal que está aquí. Yo les he recomendado, al menos así lo decía en el video, ¿no?, de las diapositivas, de estas diapositivas, que es recomendable que ustedes tengan una expresión literal, porque al final, esta expresión que está aquí, la última, que aquí está en la calculadora, usted no necesita ir reemplazando paso a paso. Al final, usted puede ingresar todos los datos en la calculadora y ya está. ¿Sí? Yo no le voy a evaluar, por ejemplo, que usted me reemplace correctamente en la calculadora. Bueno, sí, pero más me interesa que lleguen a esta expresión literal. ¿Por qué les digo esto? Porque hay ejercicios en los cuales no necesariamente ustedes tengan que reemplazar datos. Y esos son los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Bien, en este ejercicio que está aquí, yo les pedía que hagan lo mismo que hicimos, solamente que en vez de subir, ¿no?, esta masa M, en vez de subir, lo que tenía que hacer era bajar, ¿no? Lo que tenía que hacer era bajar. Entonces, voy a poner aquí, a ver, aquí. Ya. Vamos a dejar de compartir un momento, ¿sí? Y vamos a hacer el ejercicio ahí. Ok. Ya. Bien. A ver. Ok. Todos estamos aquí, están viendo el cuaderno, ¿no? Entonces lo que tenían que hacer ahí, pues era un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer aquí, ¿no? Es algo más o menos así. Teníamos nuestra masa M, aquí teníamos la polea, ¿no? Y acá teníamos pues nuestra masa colgante, ¿no? Esta es M mayúscula, esta era M minúscula.
¿no? Bien, aquí el ángulo teta, pues seguía siendo de 45 grados, perdón. Fallas técnicas. A ver. Ok. Entonces, aquí el ángulo seguía siendo de 45 grados, ¿sí? El ángulo sería siendo de 45 grados. Habíamos dicho que lo que queríamos era ya no que suba, sino que baje, ¿no? Con una aceleración que era de 1.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer aquí? Primero podían indicar todas las fuerzas, ¿no? Bueno, por aquí tenemos la fuerza normal, ¿no? Acá tenemos el peso, lo puedo representar así como mg, ¿ya? Y este peso pues se descompone, ¿no? Se descompone aquí en dos fuerzas, ¿no? Pero aquí hay que tener cuidado con este ángulo, ¿sí o no? Por la geometría del ejercicio, este ángulo que está aquí se ve reflejado aquí, ¿sí? Justamente aquí. Aquí yo tengo el ángulo que está puesto que está puesto aquí. ¿No? ¿Por qué? Porque esta línea que está aquí es perpendicular a esta recta de acá. Y esta línea que está aquí, este eje de aquí, es perpendicular a la Y. Entonces, al intersectarse esas dos rectas perpendiculares, pues este ángulo que está aquí me va a quedar congruente con el de acá. Ya, entonces, si esta aceleración ahora es hacia acá abajo, la fricción ahora yo debo considerarla hacia acá. ¿Sí? Es decir, para acá tengo la fuerza de fricción. Entonces, en su diagrama de cuerpo libre, la fricción, en el diagrama de cuerpo libre anterior, la fricción estaba hacia acá, puesto que esta masa subía. Entonces, como es contrario al movimiento, la fricción era hacia acá. Entonces, por eso yo decía ahí que considere los cambios necesarios para poder hacer esto, ¿no? Entonces, ya no tengo más, aparte de la tensión, ¿no? Me olvidé de mencionar aquí la tensión. Por aquí tenemos la tensión. Entonces, esas son las fuerzas que están interactuando con la masa M. Ya para la masa que tenemos acá, si ahora este baja, este de aquí pues tiene que subir, ¿no? Entonces, la aceleración ahora va a ser hacia arriba y ponemos aquí pues nuestras fuerzas, la tensión y el peso, ¿no? Algo similar estaba en las diapositivas, ahí estaba la explicación. He hecho aquí los cambios que tienen que hacer para poder hacer el ejercicio, ¿no? Y voy a escribir aquí un par de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo analizo la masa de aquí, ustedes ya aquí pueden, ya prácticamente con esto, ustedes ya tienen el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, si yo considero aquí la sumatoria de fuerzas en Y, ya les había indicado que positivas son las fuerzas que van a favor del movimiento. Entonces, como la aceleración es hacia arriba, entonces esta fuerza que está aquí pues debe ser positiva, ¿no? Entonces aquí aplicamos la segunda ley de Newton porque es masa por aceleración y tenemos la tensión menos el peso igual a masa por aceleración. Eso tenemos con la masa de aquí. Pero ¿qué sucede con esta otra masa? Entonces, para la otra masa de acá, pues, ¿qué tenemos que tener? Ahora si hago sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? ¿Qué pasa aquí en el eje Y? Esta masa no se mueve hacia arriba o hacia abajo. Quiere decir que en el eje Y está en equilibrio. Entonces, aquí debo usar 0, ¿no? Cuando uso la primera ley de Newton, yo les indicaba que tenían que usar la convención de los signos para los ejes. Esa convención, ¿cuál es? Que, por ejemplo, en el eje Y, hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo, ¿no? Como para que sigan trabajando en lo que ustedes conocen, ¿no? Entonces, la normal menos la componente del peso, ¿no? mg, y aquí, bueno, m mayúscula, y aquí, como este ángulo, ¿sí? Si se dan cuenta, está adyacente al eje Y, entonces quiere decir que esta componente pues tendrá coseno del ángulo, ¿sí? Porque este ángulo, esta componente es adyacente a este ángulo. Entonces, como es adyacente, uso coseno. En cambio, la de acá, al ser opuesta al ángulo, pues debe ser mg seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la normal positiva hacia arriba menos mg coseno del ángulo
igual a 0. Entonces me queda que la normal es igual a mg por coseno de teta, ¿sí? Y esta normal, pues ya saben que me ayudaba a encontrar ¿qué cosa? Me ayudaba a encontrar la fuerza de fricción cinética. No recuerden que la fuerza de fricción cinética es mu sub k por la normal. No siempre la normal es igual al peso, como pueden darse cuenta aquí, ¿no? Entonces aquí F sub k es mu sub k por la normal, pero la normal es esto. Entonces tengo aquí mg coseno del ángulo, ¿no? ¿Dónde voy a usar esta F sub k? En la sumatoria de fuerzas en X igual masa, bueno, masa mayúscula por la aceleración. Bien, entonces, aquí cambia el ejercicio, ¿no? Porque yo les decía, si el movimiento es hacia acá, entonces la resultante que yo quiero, la resultante tiene que ser positiva. Entonces, esta que va en la misma dirección del movimiento tiene que ser positiva. Entonces, aquí debería ser mg seno de teta, que es la fuerza que está hacia acá en dirección del movimiento, menos la tensión, menos la fuerza de fricción cinética F sub K igual a MA. Un poquito más arriba para que se vea. Ok, estamos ahí. No, entonces ya tengo aquí esta ecuación, ¿no? Que yo le puedo llamar, por ejemplo, ecuación 1 y la ecuación que habíamos hecho para la otra masa, ¿no? La puedo llamar ecuación 2. Esta, la ecuación 1 y la ecuación 2 son las que yo tengo que resolver, ¿no? Son las que, el sistema que yo tengo que resolver para poder responder la pregunta, ¿no? Entonces, ya básicamente con eso ustedes ya pueden continuar porque pueden usar cualquier método. Si yo sumo esta ecuación con la de acá, las tensiones se me van, ¿sí ven? ¿No? Este menos mg quedaría de este lado. MA se sumaría por el lado de acá con MA mayúscula, ¿no? Y ustedes pueden despejar fácilmente M, ¿no? Guiándose con las diapositivas. Entonces, espero que esta explicación haya quedado, bueno, el ejercicio un poco más claro, ya con lo que tenían que hacer, ¿no? Si ustedes no han entregado la asignación, pues bueno, ustedes pueden tomar esto como referencia y pueden terminar su ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es unos cuantos ejercicios, ¿sí? Como un refuerzo a estos temas de dinámica. Ya, vamos a cambiar aquí. A ver, vamos a cambiar acá. Bien. Y ok. Ya. Yo tengo acá. Recuerden, los estudiantes que aún no han puesto su asistencia, por favor, poner presente. Sí, bien, estos son los ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy. Estos son los ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy. Bien. Bien, recuerden que el chat solamente debe ser usado para poner la asistencia, ¿sí? Ya. Bien. Vamos a realizar algunos ejercicios adicionales de dinámica donde no necesariamente pues tengan que usar fórmula, ¿ya? Bien, vamos aquí con el primer ejercicio. ¿Sí? El primer ejercicio dice lo siguiente, bueno, quedan 10 minutos. El ejercicio número 1 dice lo siguiente. Dos masas idénticas están atadas por una cuerda sin masa que pasa por una pequeña polea, como se muestra en la figura. Y dice aquí que la mesa y la polea son lisos. Bueno, la polea es ideal, no hay fricción. Y me pregunta aquí, el sistema se mueve con una aceleración menor que g, con una aceleración igual a g, con una aceleración mayor que g y a rapidez constante. Bien, entonces, aquí ustedes pueden
analizar el problema, si ustedes pueden analizar el problema de la siguiente manera. Ya, a ver, vamos a suponer que yo quisiera decir que se mueve con una aceleración igual a la gravedad. Una aceleración igual a la gravedad. Si este cuerpo o este sistema se mueve con una aceleración igual a la gravedad, entonces quiere decir aquí que esta masa m debería estar en caída libre, ¿sí? Es la única manera en que se mueva esta masa m con una aceleración igual a la gravedad. Y para que esto esté en caída libre, ¿qué pasa con esta cuerda? No debería estar conectada, ¿sí? No debería estar conectada. Entonces, eh, entonces podríamos pensar o podríamos descartar de entrada lo de aquí, ¿no? Entonces aquí surgen otras preguntas. No podríamos decir, bueno, a lo mejor, ¿qué pasa si yo digo que se mueve con rapidez constante? Si se mueve con rapidez constante, entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, vamos a ver aquí qué sucede si lo analizamos de esa manera. A ver. Entonces, el sistema me dice lo siguiente, pues tengo aquí, a ver, vamos a cambiar esto. A ver, aquí, ok. No, entonces tenemos aquí nuestro sistema, ¿no? No hay fricción, aquí tengo una masa M y acá también tenemos la masa M. Vamos a analizar la situación en la que esto de aquí se mueva con velocidad constante. Si esto de aquí se mueve con velocidad constante, entonces para esta masa que está aquí, ¿no? Tenemos la tensión, tenemos el peso, y si se mueve con velocidad constante, entonces la sumatoria de, de fuerza en el eje Y tiene que ser igual a cero, ¿no? Porque recuerden que con velocidad constante, pues tenemos la primera ley de Newton. Entonces aquí tenemos que la tensión debe ser, ¿qué cosa? Tensión menos el peso igual a cero. Entonces tensión igual al, bueno, la masa por la gravedad. Se me fue primero la gravedad. Ya, entonces eso tenemos para la masa de aquí. Pero ¿qué sucede con la masa de acá? Entonces si yo analizo esta masa, entonces sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Velocidad constante significa cero, ¿no? Y aquí la única fuerza que está interactuando, ¿cuál es? Es la tensión. Entonces la tensión, ustedes dirán, bueno, profesor, también hay normal y también hay peso. Sí, pero esas de aquí no las analizo porque al no haber fricción no me interesa la normal. Solamente me interesa esta fuerza que está aquí, que es la tensión. Entonces la tensión menos alguna, bueno, menos ninguna fuerza porque no hay nada acá, dice que es igual a cero. Entonces, aquí me queda que la tensión es cero y acá me queda que la tensión es masa por gravedad. Entonces hay una contradicción, no puede pasar eso. La única manera en que la tensión sea cero es que acá la masa también sea cero. No puedo decir que la gravedad es cero porque ya sabemos que la gravedad es 9,8. O sea, este valor es constante. El único que me puede cambiar aquí es m. Entonces, si la masa es cero, entonces aquí no tendría sentido analizar esto porque no tenemos objetos de masa cero. Entonces, al haber esta contradicción, ¿qué decimos? Decimos que no se mueve con rapidez constante. Entonces, lo único que nos queda es analizar, bueno, vamos a cambiar, ya dijimos que esto de aquí pues no tiene sentido analizar, descartamos esa opción y ponemos que la sumatoria de fuerzas en Y pues es igual a masa por aceleración. Entonces, tenemos que la tensión menos el peso pues es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y por el lado de acá, ¿no? Ya analizamos que con velocidad constante no se puede hacer, entonces la tensión tiene que ser igual a masa por aceleración según la segunda ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual masa por aceleración. Entonces, si la tensión es masa por aceleración, esa tensión yo la puedo reemplazar acá, ¿no? Entonces, masa por aceleración menos mg igual a m a, ¿no? Igual a m. Ya. Ah, ya, aquí tengo que considerar algo, ¿no? Me estaba olvidando. La sumatoria de fuerzas en Y es masa por aceleración, pero tengo que acordarme qué cosa, que la aceleración en este caso es así, ¿no? Hacia abajo, me estaba olvidando. Entonces, si la aceleración es hacia abajo, este mg debe ser positivo
y T debe ser negativo. Entonces, aquí vamos a corregir simplemente diciendo que la tensión es negativa y MG es positiva. Ahí sí. Entonces, tenemos aquí menos MA, porque la tensión era MA, y acá pues más MG. Entonces, aquí las masas, al ser iguales, yo puedo dividir todo esto para M, y estas masas se van, y me queda aquí, por ejemplo, este menos A puede pasar acá a sumar, me queda 2A, y como lo que me interesa es conocer A, al despejar aceleración, ¿qué me queda? G medios. Bien, entonces, si la aceleración me queda G medios, entonces, ¿qué puedo concluir? Que para este ejercicio, ¿no? Para este ejercicio, la respuesta, ¿sí? Para este ejercicio, la respuesta es una aceleración menor que la gravedad, ¿no? Porque si me quedó G medios, quiere decir que es menor a la gravedad, ¿no? Bueno, avancemos rapidito. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bien, tenemos aquí, dice, una caja de herramientas de masa M se desliza hacia abajo sobre un plano inclinado sin fricción. Su aceleración es, y bueno, aquí está, y acá tenemos pues el plano inclinado. Entonces, para este caso, sí, para este caso pues, bien, para este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un plano inclinado, tenemos la masa, ¿sí? Tenemos la masa M y rueda sin fricción. Entonces, aquí lo que me va a jalar, lo que va a hacer que esto se mueva, ¿no? Con una aceleración en este sentido, va a ser ¿qué cosa? La componente, aquí es el ángulo, ¿sí? La componente que está aquí, mg, es el peso. Acá voy a tener mg seno de teta, ¿no? Esa es la fuerza que va a hacer que esto se mueva, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual masa por aceleración, bueno, masa mayúscula. Entonces, lo único que tengo aquí es mg, seno del ángulo, igual a ma. Bueno, las masas se simplifican y me queda que la aceleración es g por el seno del ángulo, ¿sí? Ok, entonces, bien, entonces aquí la respuesta sería el literal A. Bueno, ya el tiempo se nos acaba. Sí, el tiempo se nos acaba. Hay aquí algunos problemitas adicionales sencillos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, este ejercicio voy a hacer una grabación y la voy a compartir en Edmodo. Sí, este ejercicio y los ejercicios 4, 5 y este que están los enunciados van a trabajar en esta semana, ¿ya? Bien, estimados estudiantes, espero, ha sido un gusto compartir con ustedes este momento. Espero en una próxima oportunidad, pues, poder seguir dando otra sesión sincrónica, ¿sí? Entonces, pasen bien y este video también lo subiré también lo voy a subir a Edmodo. ¿Ya? Que tengan un excelente día. Saludos, pasen.